¿Existe realmente el espiritismo? ¿Es posible que los vivos se comuniquen con quienes ya han fallecido? Este video se adentra en estas intrigantes preguntas. Originado en la Francia de mediados del siglo XIX, el espiritismo es una doctrina que entrelaza elementos filosóficos, religiosos y científicos, proporcionando una visión completa sobre la naturaleza, el origen y el destino de los espíritus. Al final del video, compartiré una experiencia personal relevante. Vamos a explorar este tema. Este movimiento fue fundado por Hippolyte Léon Denisard-Riville, mejor conocido bajo su seudónimo Allan Kardec. Kardec, un educador y traductor francés, quedó fascinado por los fenómenos de las mesas giratorias, donde supuestamente los espíritus comunicaban mensajes a través de movimientos de objetos en sesiones espiritistas. Su curiosidad lo llevó a investigar estos fenómenos con un enfoque sistemático, buscando comprender si tenían un fundamento sobrenatural o eran meros trucos. Te invito a que te sumerjas conmigo en esta interesante exploración sobre el espiritismo. A través de meticulosas observaciones y análisis, Kardec desarrolló la doctrina espírita, plasmada en obras claves como El Libro de los Espíritus, publicado en 1857. Este libro establece los principios fundamentales del espiritismo, incluyendo la creencia en la inmortalidad del alma, la reencarnación y la comunicación entre los espíritus y los vivos a través de médiums. Estos médiums, según Kardec, poseen la capacidad innata de recibir y transmitir mensajes del más allá, sirviendo como puentes entre ambos mundos. Kardec enfatizaba que el espiritismo no solo era una práctica de contacto espiritual, sino también un camino hacia el mejoramiento moral de la humanidad, promoviendo la solidaridad y la caridad entre las personas. A pesar de no considerarse una religión en el sentido tradicional, el espiritismo atrajo rápidamente a seguidores en Francia y se expandió por Europa y América Latina, adaptándose a las tradiciones espirituales y culturales locales de cada región. En Brasil, el espiritismo encontró un terreno especialmente fértil, integrándose profundamente en la sociedad y alcanzando una influencia notable en áreas como la medicina y la política. Con el tiempo, Brasil se ha convertido en el país con el mayor número de espiritistas del mundo. En Estados Unidos, aunque el espiritismo fue en parte eclipsado por el movimiento espiritualista más amplio, dejó un legado duradero en la forma de literatura espiritualista y prácticas de mediumnidad. La doctrina de Kardec resuena con muchas personas debido a su naturaleza inclusiva y reconfortante, que ofrece esperanza en la vida después de la muerte y enfatiza el amor y la caridad. Además, su enfoque racional y basado en la evidencia ha atraído a aquellos que buscan una comprensión más científica de los fenómenos paranormales. A lo largo de los años, el espiritismo se ha adaptado y mezclado con otras creencias y prácticas, como en Brasil, donde se ha combinado con elementos de religiones afro-brasileñas. Esta adaptabilidad ha sido clave para su persistencia y relevancia, permitiéndole evolucionar y mantenerse vigente en un mundo en constante cambio. La historia del espiritismo es un testimonio de su capacidad para conectar con inquietudes universales sobre la vida, la muerte y el más allá, adaptándose a las necesidades y circunstancias de distintas culturas y épocas. ¿Cuáles son entonces los principios básicos del espiritismo, sus creencias fundamentales? El espiritismo se apoya en tres pilares fundamentales que definen su visión del universo, la vida y el más allá. Estos pilares son la inmortalidad del alma, la reencarnación y la comunicación espiritual, cada uno entrelazado con el otro para formar una doctrina coherente y profunda. En el corazón del espiritismo se encuentra la creencia de que el alma no solo sobrevive a la muerte física, sino que su existencia es eterna. Según esta visión, la muerte no es el final de la existencia, sino simplemente una transición a un estado diferente de ser. El alma, una vez liberada del cuerpo físico,
continúa su evolución en el mundo espiritual, donde vive en condiciones que reflejan su progreso moral y espiritual alcanzado durante su vida terrenal. La reencarnación es vista como un proceso educativo y redentor por el cual el alma regresa a la vida terrenal en diferentes cuerpos a lo largo de numerosas existencias. Este principio ofrece una oportunidad de crecimiento continuo y la posibilidad de enmendar los errores del pasado. A través de sucesivas vidas, las almas evolucionan hacia estados más elevados de conocimiento y moralidad, enfrentándose a desafíos y situaciones que son tanto resultados de sus acciones pasadas como oportunidades para aprender lecciones vitales. El espiritismo sostiene que los espíritus de los fallecidos pueden comunicarse con los vivos, principalmente a través de médiums, quienes tienen la capacidad natural de percibir y transmitir mensajes de los espíritus. Estas comunicaciones pueden tener diversos propósitos, desde ofrecer consuelo a los seres queridos hasta proporcionar enseñanzas espirituales y orientación moral. La autenticidad y la calidad de estas comunicaciones dependen de la habilidad y la elevación moral del médium, así como del nivel evolutivo del espíritu comunicante. Allan Kardec propuso el espiritismo no solo como una creencia espiritual, sino también como una doctrina filosófica y científica. Esta dualidad es fundamental para entender cómo el espiritismo intenta integrar la fe en lo sobrenatural con un enfoque racional y metódico. Filosóficamente, el espiritismo busca responder a las grandes preguntas sobre el sentido de la vida, el destino del alma y la estructura del universo. Promueve valores como la caridad, la solidaridad y el progreso moral como esenciales para la evolución espiritual del individuo y de la sociedad en su conjunto. El espiritismo también enfatiza la responsabilidad personal, ya que cada acción tiene consecuencias que influyen en el destino del alma. Científicamente, Kardec abogó por un enfoque empírico para estudiar los fenómenos espirituales, aplicando métodos de observación, experimentación y clasificación típicos de las ciencias naturales. Propuso que las afirmaciones y prácticas espiritistas deberían ser sometidas a pruebas y verificaciones rigurosas para establecer su credibilidad y validez. Esta perspectiva buscaba legitimar el espiritismo dentro de la comunidad científica de la época y diferenciarlo de otras prácticas esotéricas menos sistemáticas. En resumen, el espiritismo se establece como un marco integral que aborda tanto la dimensión espiritual del ser humano como su necesidad de un entendimiento racional y moral del mundo. Combina la tradición mística con un rigor intelectual en un intento por armonizar la fe y la razón, lo visible y lo invisible, lo material y lo espiritual. Las sesiones espiritistas, encuentros fascinantes donde se intenta comunicar con los espíritus de los fallecidos, varían enormemente según la tradición y el contexto cultural. En estas sesiones, el médium juega un papel crucial como puente entre los vivos y los espíritus, pudiendo entrar en estados de trance para transmitir mensajes, ya sea verbalmente, psicofonía o por escrito, psicografía. La integridad moral del médium es esencial, ya que se considera que influye directamente en la pureza de las comunicaciones espirituales. Además del médium, otro instrumento común en estas prácticas es el tablero Ouija. Aunque popular, muchos espiritistas serios se distancian de él por su asociación con experiencias negativas y engaños, prefiriendo sesiones más controladas y respetuosas. Estas sesiones suelen realizarse en ambientes tranquilos y poco iluminados para facilitar la concentración y sensibilidad a las percepciones sutiles, comenzando frecuentemente con oraciones o invocaciones de protección. El famoso ilusionista Harry Houdini se convirtió en un escéptico notorio del espiritismo, dedicando gran parte de su carrera a desenmascarar a médiums fraudulentos. Utilizando sus habilidades de ilusionismo, demostraba cómo los supuestos fenómenos espirituales podían ser simulados, protegiendo al público de engaños. En tiempos modernos, la investigación sobre la mediumnidad
ha adoptado metodologías más científicas. Instituciones como la Universidad de Arizona y el Instituto Windbridge han realizado estudios para evaluar la precisión de los médiums bajo condiciones controladas, aunque estos estudios enfrentan escepticismo y críticas metodológicas. La comunidad científica en general mantiene un escepticismo saludable hacia las prácticas espiritistas, buscando explicaciones naturales y replicables para fenómenos observados y cuestionando la replicabilidad y posibles sesgos de los estudios. A pesar de esto, el espiritismo sigue siendo un campo de profundo interés y creencia para muchos, con investigadores abogando por un enfoque más abierto y riguroso para comprender estos enigmáticos fenómenos. Desde una perspectiva filosófica, el espiritismo plantea interrogantes fundamentales acerca de la naturaleza del ser humano, la existencia del alma y la continuidad de la conciencia después de la muerte. Al proponer la inmortalidad del alma y la reencarnación como mecanismos de evolución moral y espiritual, el espiritismo ofrece una visión optimista y progresiva de la existencia humana. Esta doctrina sugiere que cada vida es una oportunidad para el aprendizaje y la mejora personal, y que nuestras acciones y decisiones tienen consecuencias duraderas, más allá de la muerte física. Filosóficamente, el espiritismo también desafía la dualidad tradicional entre materialismo y espiritualidad. Propone una integración donde el mundo físico y el espiritual son interdependientes, afectando y siendo afectados mutuamente. Esta visión se alinea con ciertas filosofías orientales y occidentales que ven la realidad como un entrelazado de lo material y lo inmaterial, donde lo espiritual no es simplemente una abstracción, sino una parte integral y activa de la vida cotidiana. Comparativamente, el espiritismo comparte ciertos elementos con varias tradiciones religiosas y espirituales, pero también presenta diferencias notables. Al igual que muchas corrientes cristianas, el espiritismo valora profundamente la moralidad y la ética, enfatizando la importancia del amor, la caridad y el perdón. Sin embargo, a diferencia del cristianismo ortodoxo, que generalmente ve la vida terrenal como única y definitiva, el espiritismo adopta la creencia en la reencarnación, similar a ciertas interpretaciones esotéricas del cristianismo primitivo y de corrientes como el gnosticismo. El espiritismo comparte con el budismo y el hinduismo la creencia en la reencarnación y en la ley del karma, según la cual las acciones de una persona influyen en sus futuras existencias. Sin embargo, mientras que el budismo se enfoca en el cese del sufrimiento a través del desapego y la iluminación, el espiritismo pone más énfasis en la interacción activa y evolutiva con el mundo espiritual como medio para la mejora moral y espiritual. Ambos comparten la creencia en la comunicación con los espíritus, pero el espiritismo se distingue por su estructura doctrinal más formalizada y su enfoque en la reencarnación, mientras que el espiritualismo puede ser más plural en sus interpretaciones y menos dogmático respecto a la estructura del más allá. El enfoque del espiritismo en la evidencia empírica de los fenómenos espirituales lo acerca a una perspectiva más científica, lo que también lo diferencia de muchas tradiciones religiosas que se basan en la fe y la autoridad de las escrituras sagradas. Esta orientación hacia la verificación y la experiencia personal permite un diálogo constante entre creencia y escepticismo, algo que es menos prominente en religiones más dogmáticas. En resumen, el espiritismo ofrece una síntesis única de creencias espirituales y prácticas filosóficas que invitan a una exploración continua de la naturaleza del ser humano y su relación con el universo. Se sitúa en un punto de encuentro entre la tradición y la modernidad, ofreciendo respuestas a algunas de las preguntas más profundas de la vida mientras permanece abierto a la reinterpretación y el reexamen en función de nuevos conocimientos y comprensiones. Casos famosos y mediatizados del espiritismo. El espiritismo, desde sus orígenes, ha estado envuelto en eventos y figuras que han capturado la atención pública,
tanto por sus afirmaciones sobrenaturales como por las controversias y debates que estos han generado. Algunos de estos casos han tenido un impacto significativo en la percepción del espiritismo por parte de la opinión pública y han influido en la cultura popular. Uno de los casos más tempranos y famosos que dieron un gran impulso al espiritismo en Estados Unidos fue el de las hermanas Fox en 1848. Maggie, Kate y Leah Fox vivían en Hydesville, Nueva York, cuando comenzaron a reportar fenómenos extraños, incluyendo golpes misteriosos, rappings, que afirmaban eran comunicaciones de espíritus. Este fenómeno atrajo a curiosos y creyentes por igual, y las hermanas realizaron numerosas sesiones públicas demostrando su capacidad para comunicarse con los muertos. Sin embargo, años más tarde, en 1888, Maggie Fox confesó que los golpes habían sido un fraude, admitiendo que ellas mismas los habían producido. Aunque más tarde trató de retractarse de su confesión, el daño ya estaba hecho, y su admisión provocó un gran escepticismo y fue un duro golpe para la credibilidad del movimiento espiritista. Otro caso famoso fue el de Daniel Douglas Home, un médium del siglo XIX que ganó fama por sus impresionantes habilidades físicas, que incluían levitaciones y elongaciones de su cuerpo, presuntamente bajo el poder de los espíritus. Home fue una figura muy mediatizada y realizó sesiones para notables figuras de la época, incluyendo la realeza y la élite intelectual de Europa. A diferencia de muchos contemporáneos, Home nunca fue públicamente desacreditado en vida y murió con su reputación relativamente intacta, lo que contribuyó a su leyenda y al misticismo alrededor del espiritismo. En Brasil, Chico Xavier es probablemente la figura más conocida asociada al espiritismo. Médium y filántropo, Xavier afirmó haber psicografiado más de 450 libros, atribuyendo su autoría a espíritus de personas fallecidas, incluyendo poetas famosos y figuras históricas. Sus libros y su trabajo caritativo le ganaron un gran respeto y devoción en Brasil, aunque también fue objeto de críticas y controversias, especialmente respecto a la autenticidad de sus psicografías. Sin embargo, su influencia fue tan significativa que cuando murió en 2002, millones de brasileños lloraron su pérdida y celebraron su legado. ¿Qué crees tú? ¿Has tenido alguna experiencia inexplicable? Me interesa tu opinión. En mi caso, he tenido 2 premoniciones, una de las cuales fue particularmente impactante. Desperté en medio de la madrugada tras haber soñado de manera muy vívida que mi cuñado había muerto en un incendio. Quedé tan preocupado que llamé a su casa inmediatamente, y aunque me aseguraron que todo estaba bien, al día siguiente él falleció realmente en un incendio causado por una fuga de gas. ¿Has tenido alguna experiencia premonitoria o de otro tipo? Si este video te ha sido útil, suscríbete y dale un me gusta. Gracias. Estoy deseando leer tu opinión en los comentarios.